Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Joven fallece después de participar en los comicios electorales. En Aruba, muchos venezolanos alzaron su voz para pedir un cambio por su país. CNE da como resultado Nicolás Maduro como el ganador de la contienda electoral en Venezuela. Disturbios y caos se vivieron en varias partes de Venezuela después de conocerse los resultados. En muchos países del mundo, así votaron los venezolanos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes. Les damos, como siempre, una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Empezamos con tristes noticias. El día de ayer, Aruba conoció el 8º muerto de lo que va en este 2024 como accidente fatal. Sabemos que el día de ayer era un día importante para nuestros hermanos venezolanos, quienes se acercaron a las urnas aquí en Aruba, en el consulado, para poder ejercer su derecho. Uno de ellos fue Jefferson, quien también estuvo allí en cercanías al consulado. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, de entrevistarlo, y después tomó su vehículo y lamentablemente estuvo envuelto en este accidente fatal. Pedimos desde acá no solamente condolencias a sus familias, pero también respeto, y por eso emitimos estas imágenes. Ayer domingo, en horas de la tarde, en la avenida Wati Vos Boulevard, en camino hacia el área de Pontón, yendo hacia Bushiri, ocurrió un accidente bastante fuerte, un accidente fatal en donde el conductor de un Chevrolet Spark perdió el control de este en contra y también en el medio de los bloques que se encuentran de una avenida a la otra, arrancando un poste de luz y se volteó. El impacto fue tan fuerte que el hombre se salió del vehículo. Las personas que vieron el accidente fueron quienes llamaron inmediatamente a la policía y cuando llegaron las patrullas, allí cerraron ambas partes de la vía. La policía estuvo hablando con un hombre que se encontraba también muy cerca para ver lo que había ocurrido y allí se encontraron con este hombre de apenas 31 años, quien se encontraba allí tirado en el asfalto sin dar señales de vida. Inmediatamente llamaron a la ambulancia, en donde los paramédicos vieron tal grave situación, pusieron la máquina, sin embargo no encontraron pulso. Los bomberos también se presentaron para ver si podían dar una mano por el impacto, pero debido a el hombre se salió del vehículo. Todo indicó que el impacto tan fuerte hizo que el hombre falleciera en el sitio inmediatamente. El doctor de la policía constató la muerte. Familiares también acudieron allí para poder reconocer el cuerpo y al final el doctor forense constató la muerte de Jefferson Carrero García, nacido el 20 de abril de 1993. Con 31 años, Jefferson, de origen venezolano, se encontraba en cercanías al consulado en un día muy importante para ellos, Día de la Democracia. Nuestro equipo de trabajo de Telearuba tuvo el placer de entrevistarlo y hablar con él minutos antes de que ocurriera este lamentable accidente. En sus palabras, quería ver un cambio para su país, Venezuela. En nombre de Primera Plana y de Telearuba, queremos enviar palabras de condolencia a sus familiares, tanto acá en Aruba como también en Venezuela, y le rendimos este homenaje. No quiero esperar yo que pase el día de mañana, que mañana amanezcamos con una Venezuela diferente, con un aire mejor en todo el país, que se acaben todas las diferencias, sean chavistas o opositores o lo que sea, pero ya está, que cambie todo. Pues hablando de este tema, ayer desde bien temprano muchos venezolanos decidieron ir al consulado y ejercer su derecho. Sabemos que solamente 1.366 lograron registrarse aquí en Aruba para poder ejercer su derecho al voto. Muchas denuncias también se registraron durante esta jornada electoral, pero lo que se vivió el día de ayer y lo que reinó fue el ambiente festivo de muchos venezolanos, quienes querían un cierto cambio para su país. A continuación, algunas de sus declaraciones. Algo muy importante va a suceder hoy, 28 de julio. Se marca la nueva independencia de nuestro país. Para inscribirse o para hacer cambio de residencia se nos dificultó mucho. Muchos requisitos nos pedían. Pero bueno, por lo menos yo todo lo que me pedían yo lo traía porque yo necesitaba o necesito tener mi derecho al voto. Tengo una emoción, una alegría, queremos libertad, como decir todos los venezolanos, un día histórico para nosotros que queremos ser libres, como María Corina, como decir que
salgamos de Maduro para ver una nueva victoria, un nuevo logro para todos los venezolanos. Muchos venezolanos, yo que estoy aquí en Aruba muchos años, toda mi familia, mi abuela, mi tía, mis primos, todos han migrado, han salido del país de Venezuela para obtener un logro, como decir, una calidad de vida y una economía para seguir ayudando a los que están poquitos allá en Venezuela, pero tuvimos que salir para eso. Tuve que luchar bastante porque primero las máquinas, no llegaron las máquinas, vine para el consulado venezolano, volví otra vez, ni nada, no, vamos a registrarte otra vez, como decir, el papel de 5 florín, el permiso, un nuevo cambio, un proceso largo, pero logré luchar para votar hoy, domingo 28 de julio. La importancia es que todo ciudadano, creo yo que cualquier país tiene el derecho al voto por su país, pues. Y se ha ido bastante bien, todo normal, todo bajo calma, como debe ser. Pusieron una nueva ley que las personas en el extranjero tenían que tener cédula venezolana para ejercer su voto. Y yo tengo 28 años viviendo en Aruba, no tuve cédulas desde hace años y no la tengo acá porque no vivo allá. Pero yo creo que lo más correcto es votar con el pasaporte, porque fuera de tu país, tu cédula es el pasaporte. Y el consulado puso una ley de que si no tienes cédula no puedes votar. Y lo que dice la cédula lo dice el pasaporte, y lo que dice el pasaporte lo dice la cédula. Que yo creo que el pasaporte tiene más peso internacionalmente que la propia cédula, porque igualito es un documento venezolano. Y me da un dolor no votar para ser parte de la liberación de mi país. Eso me pone a mí demasiado triste. Es un sentimiento interno que uno tiene cuando uno sale, como voy a votar, con aquella alegría, aquella emoción, y cuando llegas a la mesa y te dicen, no puedes votar porque no tienes el documento, pero tengo el pasaporte, no puedes, tiene que ser la cédula. Entonces, ahí es como una tristeza y a la vez no, mira, es un sentimiento que tú no sé cómo expresarlo, pero es triste, pues, es desagradable. Para los que sí pueden ejercer el derecho, ¿qué te gustaría que cambiara Venezuela o qué esperas de estas elecciones? Bueno, cambiando de presidente, cambiando de partido, abriendo las fronteras, el poder económico, negocios internacionales que regresen de nuevo a Venezuela, que eran los que mantenían la riqueza de Venezuela, que los chinos y los rusos se vayan de Venezuela y que se den de llevar el oro y el petróleo de Venezuela. Y bueno, que Maduro y su gang vayan todos detenidos. Gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre, templo de paz. Y empezamos nuestra ronda internacional con el boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral que daba como ganador a Nicolás Maduro en esta contienda electoral del día de ayer. Con el 51.2% y el 80% de las mesas escrutadas, ellos dieron a conocer estos resultados. La oposición inmediatamente indicó que se trataba del mayor fraude que se ha registrado en la historia. A continuación, ¿cómo se desarrolló la jornada? En Venezuela ya es el lunes 29 de julio y el Consejo Nacional Electoral dio la información de que con el 80% de las mesas escrutadas y el 59% de participación de los venezolanos, Nicolás Maduro Moros gobernaría este país por 6 años más en vista de que fue el ganador anunciado por el Poder Electoral pese a que en la calle imperaba el deseo de cambio. Nicolás Maduro Moros del Gran Polo Patriótico obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. En las inmediaciones del Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro Moros pidió al fiscal de la República iniciar investigaciones por supuestas acciones en contra del sistema electoral. Entre tanto, María Corina Machado indicó que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones,
no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30%. Esta es la verdad. Machado indicaba en esta rueda de prensa que tal como fue su lema durante toda la campaña, irá hasta el final para demostrar estos resultados. Parece que vienen días largos para Venezuela. Y en medio de los disturbios y todo lo que ocurrió durante esta jornada el día de ayer, en donde los venezolanos se acercaron a las urnas en diferentes ciudades en Venezuela, pero también a nivel internacional, en Venezuela específicamente se llevaron a cabo desmanes y disturbios. No solamente en el Táchira, por ejemplo, una persona lamentablemente falleció, pero según lo que indicaron también la oposición, allí muchos colectivos chavistas también estuvieron haciendo el terror en las calles de Venezuela. Hacemos un recorrido por algunos de los disturbios y situaciones que se presentaron fuera de lugar en Venezuela. En medio de los disturbios que empañan la jornada electoral, la oposición venezolana denunció la muerte de una persona en el estado de Táchira durante la noche de ayer domingo. De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, la víctima sería un hombre de mediana edad que habría perdido la vida luego de que, según ellos, militantes chavistas abrieran fuego frente al centro de votación. Las primeras muertes violentas confirmadas se conoció ayer domingo, 28 de julio, y esto empaña la jornada electoral que, a pesar de la alta participación ciudadana, marcada por la polarización provocada por Nicolás Maduro. Ya en medio de la incertidumbre por conocer los resultados, las calles de Venezuela fueron escenarios de estos disturbios que se llevaron a cabo en diferentes partes de Venezuela, también después de que Diosdado Cabello llamara a la militancia a tomarse las calles. El mensaje de Cabello surgió a los pocos minutos de que la líder opositora, María Corina Machado, invitara a sus simpatizantes a permanecer en los centros electorales mientras que se estaba desarrollando el escrutinio. Varias decenas de motorizados que se identificaron como chavistas llegaron a un centro de votación en Caracas, en donde se encontraban testigos opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio de las elecciones presidenciales de ayer domingo, lo que dio lugar a una confrontación que acabó a golpes ante la mirada impasible de los policías que no intervinieron para poder detener esta pelea. Y es que fueron muchas las situaciones que se llevaron a cabo el día de ayer. Tras los resultados de los comicios en Venezuela, los ciudadanos empezaron allí a salir a las calles a protestar. Fue una noche electoral tensa. Los venezolanos han tenido que acercarse a los centros electorales para votar por el futuro de su país. Desde el principio ya apuntaba a una noche protagonizada por protestas y altercados en las calles de las diferentes ciudades del país. Y así fue. Los ciudadanos de una u otra corriente ideológica se tomaron las calles, a pesar de que algunos líderes habían pedido una salida a las calles pacíficas y familiares. En Táchira, la tensión en las calles fue aumentando a medida que se iban conociendo los votos. La oposición denunció un muerto y varios heridos. También el enfrentamiento entre los seguidores y los opositores de Nicolás Maduro fue frecuente. Allí el dirigista chavista también llamaba a sus seguidores a tomar las calles. Los ciudadanos venezolanos que residen en otros países también han denunciado los resultados de su país al grito de libertad, libertad. Y es que sabemos que hay muchos y miles de migrantes que han decidido algún día dejar su país para poder emigrar a otros países. Por ejemplo, en la República Dominicana hay muchas personas que residen allí y que también el día de ayer se dieron la cita con la democracia. Con pancartas, con banderas y con su camiseta de Venezuela se dirigieron a las urnas. Así se llevó a cabo las elecciones de Venezuela en la República Dominicana. Los colores amarillo, azul y rojo han inundado durante todo el día una parte del Mirador Sur y la avenida Anacaona, donde eufóricos todavía a esta hora permanecen decenas de venezolanos que se han reunido a espera de los resultados de las elecciones. Muy rápido, efectivo, mucha colaboración, mucho enfoque, un cambio es lo que más espero con todo mi corazón. Las calles de San José en Costa Rica también fue una marea venezolana. La bandera estuvo ondeándose durante toda la jornada del día de ayer. La mayoría de ellos esperando un cambio para su país. Templo de pavor, el egoísmo que otra
El himno de Venezuela se escuchó a lo largo de este domingo en San José. Las banderas e insignias del país sudamericano acompañaron la ilusión de los venezolanos que residen en Costa Rica durante las elecciones. ¡Venezuela libre! ¡Viva! Ver que todos nuestros paisanos allá en Venezuela tuvieron vigilia desde anoche en las filas. Todo el pueblo está en la calle y lo que se vive es un aire de esperanza. Necesitamos, ya está bueno. Queremos volver a casa. Yo tengo mis padres, tengo mi nieta recién nacida en Venezuela, tengo 6 años que no los veo, tengo a mi hijo. Mi papá está enfermo en este momento y anhelo estar con él allí. Y a pesar de que él está enfermo, mi hermano lo iba a llevar a las elecciones porque no puede dejar de votar. Él dijo, mis nietos tienen que volver, mi hija tiene que volver. Por primera vez en mucho tiempo, el venezolano ha salido a votar con la ilusión de que puede haber un verdadero cambio y eso se ha materializado en la cantidad de gente que dentro y fuera del país ha podido visitar y apoyar en la votación. Mi caso es personal, que no pude venir a votar, no se me dio, pero estoy aquí apoyando a todo el venezolano que está ejerciendo su voto y la ilusión está mejor que nunca. Estamos al rojo vivo y a la expectativa de que haya un verdadero cambio para nuestro país. También en cercanías al Parque Alfonso López, a 2 cuadras de donde se estaban llevando a cabo las elecciones en Venezuela, en Colombia, específicamente en Bogotá. Allí el deseo de muchos era específicamente el mismo, que Venezuela pudiese volver a resurgir. Muchos de ellos también indicaron cómo se llevó a cabo esta jornada electoral en Colombia. ¿Qué tal? Cordial saludo. Mira, a esta hora nos encontramos desde el Parque Distrital Alfonso López en la localidad de Teusaquillo, en la capital de Colombia, Bogotá, donde se reúnen varias personas, ciudadanos venezolanos, y lo que dicen las autoridades es que hay un dispositivo de gestores de convivencia, la Personería de Bogotá, para acompañar a las personas congregadas en este punto, que de acuerdo a lo que nos han manifestado van a esperar los resultados de las votaciones aquí específicamente. Por esa razón, pues este es el panorama a esta hora. Hay un alto número de personas, también hay unos cierres por cuenta de la aglomeración de ciudadanía que se presenta en este punto, principalmente, pues como les mencionaba, claramente ciudadanos de nacionalidad venezolana que están apoyando pues las elecciones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Sentimientos el día de hoy? Sí, muchísimos, claro. Alegres. ¿De dónde es? Del Vigía, San Mérida, Venezuela. ¿Hace cuánto está aquí en Bogotá? No, acá en sí tengo 6 meses, pero yo siempre he estado radicado en Cúcuta. Sí, como 4 años. ¿Esperanza el día de hoy? Esperanza, fe, claro que sí. Por una Venezuela libre. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y Isleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Nos Aruba, Dushitera, Bancune y Banyuda. Sigue que tradición, de siguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y enseñanza. Se están aportando. Cultura del futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Una titrita me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você tá que baby que tem? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que Mai acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men.
Me trabalhei quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que como mais se queda por lo menos 2 horas por fogo. 20 kamay. Mai porco nem assim? Ah, sim, me porco nele. O começo me trata porco nele, tem meu descrito. Ok, Mai, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. A ueta baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que recientemente se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, en donde muchos atletas pues ya están también en todas sus categorías representando a sus países. Sin embargo, hoy en nuestra sección de salud vamos a estar hablando de cómo los deportistas también manejan las diferentes temperaturas que se pueden llevar allí. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Altas temperaturas, sol abrasador. Se espera que los Juegos Olímpicos 2024 sean de los más calurosos y el equipo de Estados Unidos sentirá el impacto a medida que va por el oro. Con el calor extremo, obviamente el cuerpo está tratando de refrescarse, así que termina sudando mucho. Pierde una tremenda cantidad de líquido. Sarah Wick trabaja con atletas en el Instituto de Medicina Deportiva Jameson Crane de la Universidad Estatal de Ohio. Olímpico o no, dice que cualquier deporte que lo exponga al calor por largos periodos pueden causar la pérdida de varios kilos en agua, lo que puede hacer una persona vulnerable a enfermedades relacionadas con el calor. Es por eso que mantenerse hidratado es crucial. Toman agua todo el día. Si es algo para lo que están entrenando 2 veces al día, podrían usar una bebida deportiva. Wick dice que las bebidas deportivas pueden reponer electrolitos, pero la dieta también puede ayudar. Alimentos como sandía, que están compuestos principalmente de agua, pueden contribuir con la hidratación. Wick también recomienda que los atletas coman alimentos más salados cuando sudan excesivamente. Como los pretzels, pepinillos, ese tipo de cosas que tienen más sodio. Y luego les pediremos que utilicen el salero en su comida para que puedan mantenerse hidratados. Para consultar los niveles de hidratación, Wick pide observar su orina. El color es un buen indicador. Si su orina es de un color claro, transparente, puede ser un color ligeramente como limonada. Eso nos deja saber que está hidratado. Recientemente tuvimos la oportunidad de celebrar junto al equipo de Vital OSM el desvelo del Muro de la Fama, en donde allí se le rinde un gran reconocimiento al doctor Arthur Vallejo y su esposa, la doctora Diana Plata, por estos años de existencia, pero también por el trabajo arduo, dándole el mejor servicio frente a la odontología a la comunidad de Aruba. Ayer, junto con familiares y amistades, también estuvieron celebrando los 12 años de existencia de Vital OMS. Para nosotros es un día muy especial, un día que paramos un momentico y vamos a celebrar los grandes motores de Vital OMS, que es Vital Oral and Maxillofacial Surgery. Es un servicio de cirugía oral y maxilofacial y odontología avanzada. El día de hoy vamos a parar un momentico y también vamos a hacer una conmemoración con una pared de la fama. La pared de la fama es básicamente nuestros logros durante todos estos 12 años. Nuestros diplomas, la academia, los cursos, los certificados, los reconocimientos de nuestros diplomas, los estudios, las publicaciones, todo lo que hemos logrado durante estos últimos 12 años, y de verdad Vital lo hace con mucho honor para mostrar a la población de Aruba que estamos aquí, estamos brindando un servicio, y también estamos muy agradecidos a la comunidad de Aruba para apoyarnos todos estos 12 años de servicio que llevamos acá. Pueden estar totalmente tranquilos que los servicios son de alta calidad, somos especialistas, yo estoy certificado para poder trabajar en Aruba como odontólogo, como cirujano oral y maxilofacial, y además de eso la pared también simboliza y significa el apoyo de la comunidad.
En la mitad de la pared tenemos el diamante, que es la parte quizás más central y la que más apreciamos en toda la pared, y es básicamente un reconocimiento de un paciente, de la mamá de un paciente. Este paciente era un paciente especial que tenía dolor dental, de origen dental por meses, por una infección dental, y no conseguía el ayudo que necesitaba a través de su seguro normal que tienen aquí en Aruba. La mamá desesperada, ya llevando meses, y el niño pues indicando que tenía dolor en su diente por meses, no lograba conseguir este apoyo. En ese momento nosotros estábamos logrando el reconocimiento de los diplomas en el ARUBEG. Todo salió perfectamente bien y acerqué a INSAN. Con INSAN logramos nosotros hacer este servicio pro bono para esta persona sin cobrar, totalmente gratis, y pudimos aliviar, operarlo, todo salió supremamente bien, pero aquí lo más importante es que la mamá también pudo descansar porque ella estaba muy preocupada por la salud de su hijo en ese momento. Entonces ella tomó el tiempo, nos dio ese reconocimiento, y esa es la parte central, porque eso es el fruto de los 12 años, de todo el estudio, de toda la academia, de todo lo que estamos haciendo en Aruba, y es una señal para seguir luchando y estar dando y brindando la mejor calidad de servicio posible para la comunidad. Eso es una parte muy importante también de la pared, la tenemos en la esquina, tenemos nuestro registro con el número de certificación, reconociendo nuestros diplomas de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial aquí en Aruba. Esto es especial porque me tocó dejar mis instrumentos por un tiempo y lanzarme a la política, una arena que no era prácticamente mío, era completamente nuevo, para poder cambiar esto, porque no era yo solo el único perjudicado, sino que habían muchos otros profesionales arubianos que han estudiado en la región que también estaban perjudicados por esta falta de reconocimiento del diploma. Esto fue básicamente por un descuido muy grande y una ley implementada nueva donde solamente pusieron los registros para los diplomas holandeses y dejaron afuera totalmente los diplomas de la región, de los Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, siendo que la UNESCO hizo grandes trabajos para poder crear puentes. En ese momento Aruba estaba destruyendo puentes. Nosotros pudimos lograr arreglar esta parte de la certificación, el registro, en conjunto con el ministro de Salubridad, el señor Daniel Dubert, y hoy en día ya estamos certificados, ya podemos trabajar en nuestro país, que eso fue la labor en el cual Aruba también nos brindó dinero y apoyo para salir a estudiar. Estoy muy orgulloso que hoy en día estoy acá, me quedé acá a pesar de toda la dificultad. Nos vamos a quedar acá, vamos a seguir progresando para la salud de todos los arubianos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Una vez más llega Loto con el Mini Mega y su Mega Plus. Para mañana, martes 30 de julio, tendrán la posibilidad de ganarse 425,000 florines con el Mini Mega, pero con solamente 2 florincitos más, tendrán la posibilidad de ganarse 175,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un jackpot total de 600,000 florines con el Mini Mega y su Mega Plus para mañana martes. Así que pasen a su revendedor favorito, pidan su Mini Mega y su Mega Plus y de esta manera también estén en juego. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales nos pueden ver, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.